Buenas tardes. Respetados los 5 minutos de protocolo de los rezagados, yo creo que vamos empezando porque tenemos una tarde entretenida, intensa y sobre todo interesante. Bienvenidos a, muchos ya lo conocen, en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial y bienvenidos todos y todas a la Diputación Provincial de Zamora. Tenemos la apertura de la sesión académica del Florian de Ocampo 2023, la primera actividad que hace el Instituto en este año y que casi cerraremos en octubre con un importante evento, el tercer Congreso de Historia de Zamora, tras 20 años. Lo recuperamos y yo creo que va a ser un importante hito en la historia de la ciudad, de la provincia, en todas las mesas y conferencias que va a haber en esos días. Os animo a todos a que os inscribáis como participantes del Congreso. Yo creo que la semana que viene ya podremos publicitar las distintas ponencias, las distintas mesas en las que se va a dividir el Congreso. La Junta Directiva, con su presidente y con su secretario a la cabeza, llevan meses trabajando en ese Congreso. Yo también quiero agradecerle a toda la Junta Directiva, a los que han estado anteriormente y a los que están en la actualidad, pues su trabajo, su dedicación. Puedo ver algunas expresidentas del IEZ. Yo creo que el encontrarnos aquí con esta buena salud que creo que el Instituto tiene y el ejemplo es ese músculo del Congreso de Historia y el tener el Salón de Plenos casi lleno, pues es el trabajo y el esfuerzo de mucha gente, de muchos presidentes del Instituto, de muchos vocales de las distintas temáticas que han empleado su tiempo y su esfuerzo y su trabajo a mejorar el Instituto, a mejorar la cultura y el patrimonio de nuestra provincia. Hoy nos acompañan Gloria y Beatriz. Yo no voy a decir nada de ellas porque lo deberá decir seguramente el presidente. Yo solo puedo decir dos personas a las que aprecio, a las que quiero y a las que en estos años de diputado he tenido el placer de conocer y de trabajar con ellas, con enormes inquietudes culturales, también con inquietudes en nuestros pueblos, en nuestra provincia, y os quiero agradecer de corazón todos estos años de colaboración y de trabajo. Por lo tanto, como el protagonista no soy yo, tiene que ser ellas y el presidente, pues a todos les agradezco su asistencia hoy en esta sesión académica y le dejamos con la presentación de Marco Antonio Martín Bailón, el presidente del Instituto, y luego con Gloria y con Beatriz. A todos les reitero el agradecimiento y la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, vicepresidente, diputado del área de Educación, Cultura, Turismo y Deporte, por acompañarnos, por acogernos, por cuidarnos tanto desde la propia Junta Directiva del Instituto y en el día de hoy por representar a la excelentísima Diputación de Zamora, Provincial de Zamora, que nos acoge de nuevo en su Salón de Plenos. Para nosotros es un acto especialmente importante estar aquí en la casa de todos los zamoranos de la provincia, ¿verdad? Muchas gracias también a nuestras invitadas, doña Gloria García Pertejo y doña Beatriz Sánchez Valdelvira, por aceptar amablemente venir hoy aquí, a Zamora, a impartir la lección inaugural de esta apertura de curso. Y gracias a todos ustedes, el Salón de Plenos lleno, o casi lleno, y gracias por venir, por acompañarnos, y esperemos que pasemos una buena velada, ¿no? Saben que este formato de lección inaugural, de apertura de curso, lo hacemos ahora un poquito más académico y luego un poquito más lúdico también, ¿no? De manera que pasemos una buena tarde. Con este acto abrimos el año 2023, que será un año muy especial, no solo porque será o deberá ser el de la salida de la pandemia definitivamente, sino también porque el Instituto, y como ha anunciado Jesús, cumple 40 años desde su refundación. Por tanto, es un año muy especial que desde la Junta Directiva estamos trabajando y mimando desde hace tiempo. En estas últimas semanas hemos ido cumpliendo hitos, 40 años de algunos hitos importantes, que se han hecho eco algunos medios de comunicación de ello, hitos importantes como la refundación, la propia refundación en enero del año 1983, a la Vuelta de Reyes, ¿no? Hace poquitos días, el 20 de febrero, se cumplían 40 años de la aprobación de los estatutos. O sea, en aquel momento los nuevos estatutos, hoy ya también superados, pero en aquel momento los nuevos estatutos. Y pronto, en mayo, cumpliremos el 40 aniversario de las elecciones y de la primera Junta Directiva, a la cabeza que presidió Miguel Ángel Mateos, como todos saben. Precisamente la sesión académica del año pasado, después de haber suspendido la de 2021 por la pandemia, pues la sesión académica de apertura del año pasado, del año 2022, se dedicó, por acuerdo de la Asamblea General de Socios, al público homenaje de la figura cultural de Miguel Ángel Mateos, un reconocimiento que quisimos
poner en boca de toda la sociedad zamorana, en el Teatro Ramos Carrión, muchos de vosotros estuvisteis. Y un homenaje que creemos fue merecido y que creemos llegó a tiempo para que su protagonista se sintiera querido, arropado y lo pudiera compartir en la medida de lo posible, a pesar de su delicada salud, con todos nosotros, sus compañeros en la inquietud cultural en Zamora. Con motivo de este reconocimiento, a lo largo de 2021, la Junta Directiva trabajó intensamente y elaboró la edición de un monográfico coordinado por el secretario general, Sergio Pérez Martín, y por el vocal de Historia, José Carlos de Lera, un magnífico volumen monográfico que creemos perdurará en el tiempo y que en él quedó recogida la personalidad y el talante de Miguel Ángel Mateos, así como su aportación a la cultura, pero también un nutrido acopio de artículos científicos que reflejan muy bien el espíritu y el ser de este instituto. Si bien el año 2022 tuvimos menos presencia en la calle, no por ello fue por el tema de la pandemia, no fue por ello fue un año con poca actividad, ¿no? Mucha de la actividad que hace el instituto, siempre lo recuerdo, es de puertas para adentro. Asesoramos, ayudamos, elaboramos y no siempre se conoce la actividad que hacemos, ¿no? Aún así, tuvimos la oportunidad de presentar varias publicaciones editadas en las distintas colecciones, como El arte de los monasterios jerónimos en la provincia de Zamora, de César Isidro Amador, Garañón en Castilla y su secular apreciación por la corona de España, de José Emilio Llanes, La semblanza de Francesc Ferriol Carreras, arquitecto, ¿no?, de Álvaro Ávila, o Religión y sociedad, de Charles García. Son publicaciones que, como todas las que hacemos, las esmeramos, nos cuidamos mucho de ellas. Estas publicaciones se sumaron al anuario 2021, que como principal medio de expresión recoge la actividad, el quehacer del instituto, además de artículos científicos, evidentemente, y que debo recordar fue un año especialmente duro, ese 2021, por las importantes y dolorosas bajas que sufrió el instituto dentro de nuestros socios. El 8 de septiembre, el Día de la Concha, celebramos la Asamblea General de Socios ordinaria, que, como ha recordado también el diputado, tuvo entre sus acuerdos importantes la aprobación de la convocatoria del Congreso de Historia de Zamora, del tercer Congreso de Historia, que quedó convocado a finales de ese año y que en los próximos días tendremos nuevas novedades, ¿no? Será una de las actividades más importantes para este año 2023. Y también tuvimos una asamblea extraordinaria, de Asamblea General Extraordinaria de Socios, para renovar, con las elecciones, para renovar la mitad de la Junta Directiva. En esta Junta Directiva se incorporó gente nueva, sabia nueva, con Elisenda Blanco Martín a la vocalía de Técnicas y Ciencias Aplicadas y Juan Manuel Lorenzo Díez a la vocalía de Arte. Y también recuperamos sangre renovada, por así decirlo, con la incorporación de Juan Carlos González Ferrero, que volvió a la vocalía de Lingüística, y tanto Félix, Rubén como yo mismo continuamos en nuestros puestos que estábamos ejerciendo. En noviembre fallamos la 30ª convocatoria de las becas de investigación, que resultaron ganadoras 4 investigaciones actualmente en marcha, una sobre el descubrimiento del potencial genético y biotecnológico en las comunidades microbianas del lago de Sanabria, otra sobre el escultor Eduardo Barrón González, la formación y estancia de un artista zamorano en Italia, una tercera beca con potencialidad forestal, natural y situación de los bancos de semillas en los hábitats de la zona del incendio de la Sierra de Culebra, y una última beca en contexto y trazabilidad del oro en yacimiento aurífero de Pino del Oro. Como ves, muy transversal, una convocatoria que resultó bien, con más de 35 propuestas, y que se fallaron las 4 becas que dan continuidad al programa de becas que restablecimos en 2019. Cabe decir que el Instituto ha otorgado ya más de 400 becas desde aquella refundación del año 83. En diciembre fallamos el 14º Premio Internacional de Poesía, Claudio Rodríguez, cuyo poemario ganador fue Va oscureciendo, de Alejandro López Andrada, que se editará este año en colaboración o en coedición con Hiperión y que verá la luz, como solemos hacer, en la Feria del Libro de este año. ¿De acuerdo? Y aquí estamos abriendo el año 2023, que nos ha de servir pues, para continuar con nuestra labor, ¿no? Tengo que agradecer públicamente la implicación de la Diputación Provincial de Zamora, que un año más y con motivo de este 40 aniversario nos eleva la asignación para poder convocar y participar y realizar el Congreso de Historia, que será una de las actividades más potentes, como digo, para este año.
Veremos la 31 convocatoria de las becas de investigación, la salida de nuevas publicaciones, algunas ya de ellas provenientes del programa de becas, como Ecos de un sonido perdido, la música de Santa María la Mayor de Toro, que será inminente durante la Edad Moderna, y la Real Academia Militar de Matemáticas de Zamora de 1789 a 1808, que también proviene de una beca de este programa de 2019 y será inminente su salida. También tenemos un nuevo volumen de la colección Semblanzas, dedicado en esta ocasión a Deli Tejero. De manera que, bueno, las publicaciones irán saliendo también, tenemos ahí bastante en edición ahora mismo, que a lo largo del año veremos salir, ¿no? Por supuesto, el tercer congreso, como digo, que también anuncio, que creo que lo ha dicho Jesús, la semana que viene anunciaremos ya, hemos conformado los comités científicos y organizador, y la semana que viene, una vez abierto el curso, saldrá el Call for Papers. Os animo a estar atentos porque haremos una importante difusión. Por tanto, gracias a todos y vamos a empezar el año con fuerza, con ánimo y dejamos declarado abierto el curso 2023. Y para ello vamos a presentar a nuestras invitadas, después de este pequeño repaso sobre la actividad del Instituto, que la Junta Directiva ha intentado acercarse a un tema que yo creo que conocen en parte todos ustedes, pero que es muy nuestro, muy de nuestra tierra y muy de cómo entrelazar cuestiones sociales, cuestiones formativas, cuestiones de investigación de la historia y traerlas a nuestro territorio, ¿no? Nos hemos fijado en la Escuela Madrileña de Cerámica, un tema que, como digo, seguro seguro conocen, entre otras cosas porque nuestras invitadas se esfuerzan en recordarnos, ¿no? ¿Verdad? Me acompañan Gloria García Pertejo, que es licenciada en Bellas Artes, en la especialidad de pintura, en el año 1989, por la Universidad de Salamanca. Ella fue becada de la Escuela de Cerámica de Madrid y está especializada en la pintura natural al óleo. Su obra pues, está expuesta o tiene obra la Diputación Provincial de Zamora, la Diputación de Salamanca, el Ayuntamiento de Zamora, la Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid, el Ayuntamiento de Pedraza de Segovia, Ayuntamiento de Valdescorriel, Zamora, Museo de Dibujo de Pedro Escudero. Y asimismo, os sabéis, ha realizado numerosas exposiciones, algunas hemos tenido la ocasión de ver recientemente también, tanto individuales como colectivas, ¿no? Ya desde el año 1993, sobre todo en Madrid, Segovia, Tudela de Duero, Peñafiel, Valladolid, Zamora, algunas galerías también recurrentemente. Ha ganado algunos premios como la CESI de Pintura Rápida en San Pedro, en Zamora, ya en el año 86, también un segundo premio de Pintura Joven de Castilla y León en Valladolid y un segundo premio de Pintura de Valdescorriel en Zamora en los años 90 y 91 respectivamente. A nadie se os escapa sus lazos familiares con Ricardo II y Margarita Pertejo, pero yo lo que quiero decir aquí hoy es, que también lo ha dicho nuestro diputado, es resaltar el compromiso, ¿no? El compromiso que tiene con esta tierra, con la investigación, con la cultura, con la pintura, con la creación en este caso, y buena muestra de ello pues seguramente sean los cursos que organizan Cejas de Aliste sobre pintura, los cursos de verano, y también las exposiciones que ha comisariado como Una vida de trabajo de Margarita Pertejo, Cejas de Aliste, pasado, presente en la arquitectura, Pintando en Cejas, creando al aire libre, y más recientemente, que es un poquito también por lo que viene con su compañera, que creo que comisariaron juntas, el verano de 1998 en Cejas de Aliste, Escuela de Cerámica de Madrid, en Cejas de Aliste. Y a mi lado, Beatriz Sánchez Valdelvira, que es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca. Desde 2004 se dedica profesionalmente a la gestión cultural y a la investigación en el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, en Castilla y León, con especial atención a temas de arquitectura popular, religiosidad popular y fotografía etnográfica. Entre sus publicaciones tengo aquí destacadas dos, una del año 2018, La arquitectura del Rebollar, el caso de Robleda en el contexto de la posguerra y la emigración, con la Universidad de Orleans, un volumen, y en 2021 Montes, Peñas, Cuevas y Ermitas, aspectos antropológicos en torno a los paisajes rocosos sagrados de Zamora, Palencia y Valladolid, en Sacra Saxa número 2, del Instituto de Estudios Alto Aragoneses. Ha publicado varios... No se oye, hablamos... No sé, no, ¿y no me lo decís? A ver... Ha publicado varios monográficos
con otros compañeros, como El verano de 1928 en Sejas de Aliste, un catálogo de la Junta de Castilla y León, el itinerario por arquitectura histórica y tradicional del occidente salmantino, de la Junta de Castilla y León también, santuarios y ermitas y humilladeros en la provincia de Ávila, Salamanca y Zamora, una mirada a los paisajes sagrados del occidente de Castilla y León, o, por ejemplo, con otros compañeros, paisajes sagrados a escena, visiones plurales de la Junta de Castilla y León. Hoy están aquí o las hemos invitado como investigadoras de los fondos de la Escuela Madrileña de Cerámica relativos a Castilla y León. Y para convencernos quizás también para una futura publicación con el Instituto, ojalá que sea así, que nos convenzca a todos, como digo, del fondo fotográfico de esta escuela. Les dejo con ellas, con la lección de apertura que lleva por título Fotografías, acuarelas y más de los cursos de la Escuela Madrileña de Cerámica en la provincia de Zamora. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marco Antonio, por tus palabras. También queremos agradecer a Jesús de Parada Saavedra su presentación y que nos hayan invitado para dar esta pequeña charla aquí hablando de la Escuela de Cerámica. Hablar en Zamora de la Escuela de Cerámica es una gran responsabilidad y sobre todo es un gran agradecimiento lo que tenemos que hacer por lo que hemos encontrado y por las personas que hemos tratado para realizar el estudio que estamos haciendo, porque realmente la parte de las acuarelas aún no la hemos terminado. Y por eso quiero empezar agradeciendo a instituciones y a personas, pero sobre todo quiero que se queden con los nombres de las personas, porque sin ellos muchas veces los proyectos son imposibles. Y así quiero agradecer primero a la Junta de Castilla y León, a la Dirección General de Patrimonio Cultural y a la Delegación Territorial de Cultura en Zamora, y en especial a 3 personas de esta institución. Por un lado a Benito Arnaiz, que es etnógrafo de la Junta, a Pilar Alonso y a Hortensia Larrem, porque sin ellos la exposición de este verano en Sejas hubiera sido imposible. También dentro de la Junta de Castilla y León, a la directora del museo, a Rosario García Rozas, porque es verdad que los museos tienen la obligación de atender al público, pero hay muchas formas de atender y la verdad es que a nosotras siempre nos ha tratado de forma excelente. Dentro de los museos, el Museo de Historia de Madrid es el que nos ha facilitado todas las imágenes, es el custodio de este material de la escuela, y también han sido muy generosos con nosotros y con el Ayuntamiento de Rábano de Aliste o de Sejas, porque cedieron las fotografías sin ningún tipo de canon y confiando totalmente en nosotras, porque por una serie de problemas no pudieron venir a ver la exposición. También al Museo Etnográfico de Castilla y León, en el cual hemos encontrado algunas imágenes que no están en Madrid, al Archivo Histórico de Zamora, que también nos orientó hacia dónde podíamos seguir nuestra búsqueda, y a la Filmoteca de Castilla y León, porque también allí se han depositado algunas fotos vinculadas con la Escuela de Cerámica. Al Ayuntamiento de Rábano de Aliste por dejarnos celebrar en Sejas la exposición, que es una exposición permanente que se puede seguir visitando. Y muy especialmente quiero mencionar a Caja Rural, a la Fundación de Caja Rural y a Feliciano Ferrero, porque él o la institución, también creo que en gran parte fue él, sufragaron gran parte de la exposición, todos los materiales expositivos, que fueron un esfuerzo económico importante. Y finalmente a José Luis Bermúdez, porque el anterior diputado de Cultura tiene gran parte de culpa de que estemos embarcadas en este proyecto, y también como buen vecino de Sejas su colaboración ha sido infinita y su ayuda muy importante para nosotras. Finalmente, y ya termino los agradecimientos, quiero dar las gracias a todas aquellas personas que nos han aportado un dato, un nombre, un pequeño detalle sobre estas fotografías, porque afortunadamente en Sejas todavía sigue habiendo memoria viva
Han pasado ya muchos años, casi 100, pero la tradición oral queda allí, quedan los sitios, la gente sabe reconocer aún algunos sitios, incluso las personas o las prendas, y eso es muy importante. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es una breve charla. Nos han pedido media hora, vamos a intentar ceñirnos a ella y vamos a hacerla la limón, mi compañera Gloria y yo. Y como ya les decía, en este foro tan difícil para nosotras que es Zamora, porque aquí todos han oído hablar alguna vez de la Escuela de Cerámica. Todos han visto fotos de la Escuela de Cerámica, han visto acuarelas, esas acuarelas enormes que estaban expuestas en la caja, que ahora mismo no sabemos dónde están. Son esas cosas curiosas que pasan. Todo el mundo vio, o muchos de ustedes verían, una exposición de hace ya unos años con unas fotos, 30 fotografías que se expusieron aquí en esta misma sede. Mucha gente conoce el libro de la indumentaria de Aliste, de Gustavo Cotera, donde también hay fotos de la Escuela de Cerámica. Está el Tipos y Trajes de 3 autores, Concha Casado, Antonio Cea y Rodríguez Pascual, con fotos. Hay una página web vinculada a la figura de Rodríguez Pascual que también tiene fotos. Bueno, pues todas esas fotos han salido de un mismo sitio. Es verdad que no todas las descripciones ni todas las ubicaciones están correctamente hechas, pero bueno, ustedes tienen una idea bastante acertada de lo que es la Escuela de Cerámica. Pero para empezar a estudiar esta escuela y estas fotografías se dio un hecho muy curioso, y es una figura que para nosotras, bueno, para ella es más fundamental porque es su padre, pero para mí es fundamental en el tema histórico que nos trae, que es la figura de Ricardo II. En 2018, Gloria y yo comenzamos a preparar una exposición sobre el cuadro El baile de la boda, que es un cuadro que todos habrán visto al subir la escalera. Y comenzamos a indagar en esos años 20, finales de los años 20, 30, de la vida de Ricardo, y queríamos obtener algo más de información. Y cuando yo estaba con Gloria manejando información y sobre todo fotografías antiguas, nos salía muchas veces la Escuela de Cerámica. Y creo que debe ser Gloria quien nos cuente por qué no salía la Escuela de Cerámica vinculada a la figura de su padre. Buenas tardes a todos. Bueno, ya sabéis de dónde parte la idea. Empezamos buscando fotografías antiguas de mi padre para la exposición del baile, y ahí nos encontramos que había fotografías inéditas en nuestro archivo con la escuela, y ella empezó a tomar también interés por el tema de la escuela. Entonces, esa fue la partida de este proyecto, en el fondo. Nos desplazamos primero a Madrid, a buscar en el fondo que está en el Museo de Madrid, el depósito de la fotografía de la escuela, y allí revisamos todos los archivos de fotografía que son, ¿tú lo sabes, Beatriz? El número de fotografías. El número de fotografías que se conservan en el Museo de Historia de Madrid son 2.775, pero no solo hay fotos en Madrid, ya veremos que hay en más sitios. De esas fotografías de Madrid las tuvimos que revisar todas para sacar donde sabíamos que había estado mi padre, Sejas de Aliste y Carvajales. Encontramos 2 fotografías en Carvajales con la escuela. No encontramos más fotografías de él, pero nos dio idea del fondo que había. El fondo que había era muy importante y muy poco conocido. De hecho, encontramos fotografías de Sejas de Aliste en las que estaban datadas como en Val de San Lorenzo de León, incluso publicadas erróneamente. Entonces, ahí empezó el trabajo de rescatar las fotografías que podía yo identificar como alistana de Sejas de Aliste, y empecé a encontrar un material inédito, sobre todo a nivel paisajístico y arquitectónico, y también rescatamos, empezamos a buscar las fotografías de Carvajales.
¿Cuántas encontramos en total de cejas y de carvajales, que tú lo sabes mejor? Pues te lo digo ahora mismo. Están ahí, se puede ver, de Carvajales de Alba en Madrid tienen 109 fotos y de cejas de Aliste 167 fotos. Fotos que no estaban catalogadas. No están catalogadas, conocíamos las que se han publicado siempre, pero había muchísimas más, con muchísimo, creemos que mucho más valor también. Acabado el estudio en Madrid, nos fuimos a Filmoteca de Salamanca, donde sabíamos que se había depositado el archivo CIRAC, que pertenecía al Heraldo de Zamora, y allí pudimos encontrar no eran muchas, 14 o 10 fotografías de la Escuela de Cerámica, que eran inéditas también. En el archivo provincial de aquí no encontramos nada. ¿En el etnográfico? Y en el etnográfico había un depósito de 14 o ¿cuántas? 10. Sí, que nos afecten a nosotros eran 6 fotos. Pero había de Carvajales también. De Carvajales más. En el etnográfico. Más las 4 fotos que conservamos en nuestro archivo, inéditas, que seguramente vienen de prensa, con la Escuela de la Cerámica. Y ahí surgió un poco el proyecto de empezar con este estudio, que por supuesto creíamos que faltaba muchísima información de todo lo que se conocía de la escuela. Ese fue un poco el origen, la idea. Pues con estos mimbres nos embarcamos en pedir dinero, que es lo más difícil para estos casos, y la Junta de Castilla y León, como les decía al principio, la Dirección General de Patrimonio Cultural, pues aceptó la propuesta y nos encargó catalogar las fotografías de la Escuela de Cerámica que pertenecen a Castilla y León. Esas fotografías son tremendamente variadas, hay muchísima fotografía que son las más conocidas de indumentaria, pero también hay muchísima arquitectura, hay muchos paisajes y eso es muy difícil de catalogar, porque si no conoces bien el territorio se te escapa, que es lo que pasó sobre todo con las fotografías de Aliste. O sea, la cantidad de fotografías de arquitectura de cejas, o eres de cejas o es muy difícil que lo conozcas. Entonces, para mí la ayuda de Gloria, bueno, en este trabajo conjunto ha sido fundamental, porque solamente alguien que viva en ese territorio puede reconocer las fotos. Dentro de la comunidad de Castilla y León, este trabajo solamente lo ha realizado Val de San Lorenzo, publicando 2 volúmenes, un carrochillón y algo más, en el cual recoge las fotografías de Val de San Lorenzo, de cuando estuvo allí la Escuela de Cerámica, pero con errores tan grandes como publicar a doble página en esta imagen central cejas de Aliste. O sea, son esas cosas que pasan, o eres del sitio o no lo conoces. Otros municipios o otras localidades que tienen un ingente número de fotografías, como es La Alberca o Candelario, que tienen muy poquitas pero muy interesantes porque son del año 22, no han sentido ningún interés por publicar estos materiales. Y sin embargo aquí en Zamora sí que hemos visto que siempre, desde ya hace muchos años, desde la publicación de tipos y trajes, ha habido ese interés por este tipo de materiales, bien por las fotografías, bien por las acuarelas. Pero sin embargo la visión, como ya les comentaba, era una visión siempre muy vinculada a la indumentaria. No se hablaba de antropología, no se hablaba de trabajos agrícolas, que las hay, fotos de faenas agrícolas, no se hablaba sobre todo de la arquitectura, hay unas fotos maravillosas de arquitectura y de paisajes. Todo eso había pasado desapercibido para los investigadores, pero a pesar de ello nosotros sí que queremos reconocer el trabajo sobre todo de estas 3 personas que son los que más directamente trabajaron con el fondo, que son Concha Casado, ya desaparecida, y Rodríguez Pascual, y Antonio Cea, que se dedicó a la parte de Salamanca. Entonces, lo que queremos contarles para centrar un poco más, o sea, son esos inicios de la búsqueda
Aquí tienen una de las imágenes que encontramos en Filmoteca y en el Museo Etnográfico de Castilla y León. La figura principal es Calamita, es el director del Heraldo, en la visita que hacen a Sejas de Aliste el día de San Lorenzo de 1928. Asisten a la procesión y después se fotografían con la capa y se van de excursión con algunas alumnas en el coche, como pueden ver, hasta la Ribeiriña. O sea que tenemos un hilo conductor con toda la información, tanto gráfica como textual, porque de esto sí se hace un artículo en prensa. Por lo tanto, tenemos mucha información. Ahí tenemos una imagen que pertenece a Ribadelago. En el año 1930 la escuela va a Carvajales y realiza 2 excursiones. Una es a Ribadelago y la otra es a San Pedro de la Nave, porque justo es en esa fecha cuando se está produciendo el desmontaje para trasladar el templo. Es una imagen muy bonita. Solo hay 8 fotografías de Ribadelago, pero nos aportan pues mucha información de lo que era el municipio 30 o 20 y tantos años antes de la tromba de agua, de la avalancha del agua por la rotura de la presa. La Escuela Madrileña de Cerámica, que es lo que os quiero un poco limitar, es una institución educativa. Es una escuela donde se va a aprender alfarería. Tienen 2 grados, una alfarería básica y después una alfarería superior para ser escultor y decorador de cerámica. Ustedes habrán oído muchas veces hablar de la Escuela de Cerámica, de la Escuela de la Moncloa, de la Escuela de los Alcántara. Va teniendo varios nombres a lo largo del tiempo porque al ser una institución educativa se va a ver afectada por diferentes reformas académicas. Piensen que empiezan en 1911 y la Escuela Madrileña de Cerámica sigue funcionando hoy en día. Ahora es una institución pequeñita, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, pero bueno, tiene una vida muy larga. Dentro de lo que es la escuela, cuando nosotros hablamos de estas imágenes y de estas acuarelas, nos referimos a la producción durante los cursos de verano. Los cursos de verano son una de las principales novedades educativas que tiene la escuela, en la que se hacían campañas de aprendizaje. Era un curso extraordinario durante el verano en diferentes pueblos de España que tuvieran interés por la conservación de sus costumbres, por su interés arquitectónico, por su interés paisajístico o etnográfico. Otro dato importante de cosas que hacía la Escuela de Cerámica es la creación de talleres. Esos talleres están vinculados ya a la figura del segundo director de la escuela, que es Jacinto Alcántara, y que también se van a instalar en la provincia de Zamora, que es un dato muy importante, ya que en 1937, amparados por Auxilio Social, se crean talleres de telares y de bordados, los de telares en Sejas y en Tábara y los de bordados en Carvajales. O sea, la vinculación de la escuela con la provincia va a ser siempre muy interesante. Después ya el taller de Carvajales de bordados se reconvertirá con la sección femenina, pero la idea primigenia de estos talleres es la de Jacinto Alcántara. ¿Qué se hacía en la Escuela de Cerámica y por qué tantas veces hablamos de pintura y de fotografías? ¿Sí? ¿Cuentas tú? A ver, lo que ellos hacían cuando se desplazaban a los pueblos siempre es una cosa muy curiosa, porque nos preguntan, ¿pero por qué hacían acuarelas si eran ceramistas? Bueno, pues ellos lo que hacían era hacer acuarela porque era el método más sencillo que después podían transportar, porque lo llevaban en rollos a Madrid y entonces el transporte era bastante ligero. Ellos también hacían cerámica, o sea, barro en las localidades donde iban. El problema que tiene el barro es que pues, se rompe
y bueno, tenemos muy pocos ejemplos de bulto redondo dentro de lo que es el archivo fotográfico y bueno, no hemos encontrado mucho. Entonces la acuarela les facilitaba hacer grandes dimensiones, enrollarlas y llevárselas, pero después lo que hacían ellos allí, al llegar a los talleres en Madrid, era pasar y traspasar esas acuarelas a paneles cerámicos, a jarrones, a bulto redondo. En fin, hacían las placas de Madrid, decoraban muchísimas cosas y muchísimos portales, estamos seguros que tienen incluso escenas de la zona de Zamora. Y ese era lo que ellos recogían, por eso hacían las acuarelas, porque eran rápidas, secaban, podían enrollarse y se transportaban muy bien. Y eso es el trabajo que después ellos hacían una gran exposición sobre diciembre aproximadamente en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, y la inauguraba, vamos, el presidente, el rey y quien fuera, era un acontecimiento muy importante. Y esto todo lo hemos encontrado en prensa. O sea, la escuela estaba muy bien valorada y tenía siempre cabida en la prensa. Todo lo que hacían salía reflejado con fotografías y se recogía en la prensa nacional, o sea, no era la prensa local. Tenemos recogido por prensa muchísima información de cuando estuvieron en Sejas, la prensa más local, pero en Carvajales, por ejemplo, en el periódico La Libertad, El Debate, con fotografías y unos artículos impresionantes. En La Esfera salían muchas publicaciones de acuarelas, incluso artículos de cuando estaban en la zona de Zamora. O sea, era un acontecimiento y salía en la prensa nacional. Pues bien, en la diapositiva pueden ver todas esas piezas que hacían, pues los bultos redondos, los paneles cerámicos, las placas de callejero, pero estos son fotografías. Como les ha dicho mi compañera, hemos recuperado muy pocas piezas reales hechas y también las hemos ido descubriendo muy poco a poco. Esto es lo que nos hemos ido encontrando en colecciones particulares. Encontramos ese relieve con una escena de albercanas, un pequeño azulejo de 15 por 15 con una escena de Candelario que viene firmado, fechado por detrás, otra pequeña escultura de bulto redondo también con una escena de personajes de Candelario en una colección particular. Y llegamos a otra institución, que es la Fundación Ramón Menéndez Pidal en Madrid, y nos encontramos con eso. Cerca de esta vivienda, que está en la zona de Chamartín, en Madrid, nos encontramos con 12 paneles elaborados por la Escuela de Cerámica, con diversos temas, que los dueños actuales, bueno, la fundación, que es una heredera, una bisnieta de Ramón Méndez Pidal y de María Goiri, no sabían lo que eran. No tenían ni idea de qué eran esas cosas ni de dónde provenían. Nosotras nos enteramos porque iniciaron una campaña de crowdfunding en redes sociales para poder restaurar los paneles. Claro, cuando vemos esa escena de las mujeres de Sejas con una madeja, con una rueca hilando, nos dicen, sí, hay unas mujeres bailando. Y nosotros decimos, madre mía, ¿cómo que mujeres bailando? Si estas mujeres son de Sejas y están hilando. Pues nos encontramos esto. Nos encontramos otras escenas de una albercana, una escena en la Peña de Francia, en el santuario, y esa otra imagen central con 3 escenas de siega en Val de San Lorenzo. Es un conjunto impresionante, rodeando toda la cerca de la casa. Se puede visitar, la entrada es libre y gratuita, y eso sí, están en muy mal estado. Yo creo que a estos paneles ya llegamos tarde para intervenirlos. Pero estos son los materiales que ellos hacían. Como les decía Gloria, seguramente en infinidad de portales de Madrid o en casas particulares tiene que haber elementos fabricados o elaborados por la Escuela de Cerámica. Otro desastre que sufrió la escuela fue que se encontraba en Moncloa, en Madrid, y fue zona de frente de guerra. Y ahí se perdieron muchos materiales en la guerra civil
y posteriormente, a finales de los 90, principios del 2000, hubo una reforma importante en el edificio y simplemente se tiraron a contenedores de obra. O sea, no había profesores, no había nadie controlando y las cerámicas estorbaban, parece ser, y se fueron destruyendo. Les decía también, Gloria, que la prensa se ocupó muchísimo de la Escuela de Cerámica. Y esto está motivado porque su primer director, Francisco Alcántara, era un intelectual, un crítico artístico y sobre todo un gran articulista que participó en muchísimos periódicos, tanto madrileños como de tirada nacional. La figura de Alcántara, que también debería tener un mayor estudio, es la de un hombre de su época convencido de que la educación y el acceso a la educación podía mejorar el estado del país. En sus planteamientos didácticos, él veía cómo la cultura y sobre todo el arte, las bellas artes podían elevar el espíritu y la dignidad de un país. Y le vemos en un mundo, él era amigo personal de Ramón Menéndez Pidal, por eso estos paneles están en esa casa. Lo vemos en un mundo muy vinculado a pintores, con unas influencias que no sabemos si realmente es Alcántara el que influye en esos pintores o es al contrario, pero que les vamos a traer unas imágenes para que ustedes decidan. Estos son unas pinturas de Sorolla y abajo las acompañamos con unas imágenes de la Escuela de Cerámica. Si ustedes recorren los lugares que Sorolla pintó para la Hispanic Society, verán y los comparan con los lugares donde se hicieron cursos de cerámica, verán que son muy, muy parecidos o prácticamente los mismos sitios. No sabemos si Sorolla era el que hablaba con Alcántara o Alcántara con Sorolla. Por cierto, la mujer lansotana, la que lleva la cabeza cubierta con el pañuelo, es la misma. Es la misma persona que posteriormente va a ser pintada por otro de estos hombres de las bellas artes del momento, como fue, no pintada, perdón, fotografiada, como fue Ortiz Echagüe. Ortiz Echagüe también recorre las mismas localidades que recorre la Escuela de Cerámica. En su primera edición de España, Tipos y Trajes, de 1930, ya visita algunos lugares en los que había estado la escuela. Pero es que en las ediciones posteriores, ya con el título cambiado de Tipos y Trajes de España, vemos que el recorrido es exactamente el mismo. Y efectivamente, a Ortiz Echagüe lo tenemos en Sejas, lo tenemos en Carvajales, lo tenemos en todos los sitios por donde la escuela va pasando. Y estando en Zamora y teniendo la estupenda exposición que hemos tenido, no podemos dejar de ver también ciertas influencias con gente que venía de fuera y con las fotografías de la escuela que no tienen nada que desmerecer. Hemos traído un par de fotos de Ruth Matilda Anderson. No podemos olvidar que ella, cuando llega a España, es guiada por otros fotógrafos y por otras personalidades. O sea, ella, el plan de trabajo lo elabora con personas locales, en este caso en la provincia de Zamora con Casas Andreu. O sea, que no va ella directamente porque ha oído que hay un sitio, no, sino que hay un fotógrafo local que la lleva. Lo mismo que la Escuela de Cerámica es llevada por Ricardo II. O sea, no nos podemos nunca olvidar de las personas locales, que son ellos los que verdaderamente conocen el terreno. Y ahí les comparo con una niña en la alberca y también con el personaje, el llamado en la sierra el bobo de la danza, y este otro personaje en Villalcampo, que tienen esa misma potencia, esa misma grado de expresión. Y a este pequeño inciso de influencias las hemos llamado influencias de ida y vuelta, porque luego nos vamos a encontrar también con este tipo de cosas. ¿Con cuál? Bueno, esto ha sido un poquito ver la influencia o
comparando un poco la fotografía de la Escuela de Cerámica en Carvajales, nos encontramos con el cuadro que tiene Diputación vistiendo a la novia que acabamos de restaurar, en la cual encontramos la misma modelo que posó para la Escuela de Cerámica un año antes. La tenemos en foto y posa después para mi padre en el cuadro vistiendo a la novia. Yo creo que mi padre vio las escenas que pintaron, porque estuvo un año antes la Escuela de Cerámica, este cuadro se pinta en el año 31, y hay algunas de las escenas de fotografía y de acuarelas en las cuales aparece peinando una mujer a otra en Carvajales, y yo creo que eso a él le gustó, bueno, tuvo ahí una influencia grande ver esas escenas para después plantearse esta composición de Vistiendo a la novia que está aquí en Diputación. ¿Y la escena del peine? ¿Cuál? La peinadora. Sí, la peinadora. ¿Qué? Sí, pues que se repite. Bueno, pues ya lo he dicho, la peinadora. Creemos identificar también a la novia, pero no lo tenemos muy seguro, y seguramente que el alcalde de Carvajales nos va a ayudar muchísimo, que está por ahí. Bueno, pues entramos ya en los cursos de verano con esta imagen tan refrescante. Uy, 5 minutos, por Dios. Tan refrescante de los chavales de la escuela bañándose en Sejas. O sea, además de pintar, hacer modelado, hacer acrobacias mañaneras, algo de gimnasia y pasárselo bien, también se bañaban en el río y sobre todo se integraban con la población local. Además de pintar y esculpir o modelar, lo que hacían era recuperar tradición oral. Recogían cuentos, canciones, romances. Desgraciadamente, todo ese archivo de recopilación oral está perdido. No, vamos a decir no perdido, desubicado. En Madrid no lo encuentran, pero lo están buscando, ya llevan años. O sea que es uno de los trabajos que nos quedan pendientes. Como les decía, los cursos de verano en la provincia de Zamora, en las localidades de Sejas, Carvajales de Álvara, Tábara, Puebla de Sanabria, Alcanices y Puente de Sanabria. En total, 9 veces, porque en Tábara vendrán 4 veranos consecutivos. Y ahora les traigo ya una serie de imágenes sobre estos cursos. Como les decía, no solo tipos y trajes, sino que hay mucha arquitectura, hay muchos paisajes, hay escenas agrícolas. Esta fotografía que les hemos puesto en grande nos parece muy interesante. Se puede ver una escena de trilla con las medas, que son unas construcciones ya totalmente desaparecidas. Las acuarelas, pues les pongo esa mujer con la rueca, que es la que inspira el panel cerámico que hemos visto anteriormente. Las acuarelas las hay de múltiples formatos y tamaños, pero predominan los formatos muy grandes, de 1,5 por 2. Son unos tamaños enormes. Los barros, las cerámicas que hacían, no conservamos ninguna. Lo mismo, alguien nos da la sorpresa y nos dice que tiene alguna en su casa, pero por fotografía podemos reconocer estas con escenas de Sejas, con un panel cerámico y otros bultos. Además, la presencia de Ricardo II, ellos pintan en acuarela y Ricardo está pintando en óleo. Estos cuadros, afortunadamente, están en Zamora. El primero, el retrato, está en una colección particular, y el segundo, el telar, que lo pueden ver en el museo de aquí de Zamora, que pertenece a esta casa. Los artículos de prensa que antes les comentábamos, el Heraldo, la Esfera, el ABC, nos cuentan, nos detallan los movimientos de este grupo de artistas. Digo artistas, pero también son chicos y chicas, y no es por ninguna idea feminista, nada de señalar, no, es que en 1914, cuando empiezan los cursos, se hacen siempre cursos mixtos, y todos, tanto chicos como chicas, aprenden lo mismo, que es una idea que parece que hoy es revolucionaria. Pues no, desde el 14, Francisco Alcántara está haciendo este tipo de cosas. Llegamos a Carvajales en 1930, lo mismo, encontramos, ahí tienen la escena de la peinadora, esa escena
que son los familiares directos de Rodríguez Pascual, su madre y su tía, al que también le debemos. Incluso él abajo, en la figura, en la fotografía que está en un caballito de juguete, bueno, pues ese es la primera persona que se acercó aquí en Zamora a las fotografías. Las acuarelas, infinidad de acuarelas, las bordadoras, los trajes, muchas de estas totalmente inéditas, las ven con el nombre del Museo de Historia de Madrid, porque aún no se han publicado y las tienen así protegidas. Las piezas cerámicas realizadas en Carvajales, tenemos ese precioso panel con una vista urbana y después el campo. Tenemos incluso los dibujos en los que se inspira esa cerámica, que son para nosotros muy, muy interesantes para estudiar. Las excursiones, como les decía antes Gloria, en una de las fotografías en las que aparece su padre ahí montado a caballo, dispuestos a salir hacia San Pedro de la Nave. Detrás lo que ven es uno de los palacios de Carvajales, que ya ha desaparecido. En la plaza de San Sebastián estaba esta construcción, hoy desaparecida. Abajo, pues cruzando el Esla, cruzando un puente en Ribadelago otra vez. La recogida de la información, cómo la prensa distribuye y fomenta la difusión de las actividades. Y llegamos a Tábara. Después de la Guerra Civil, la concepción de la escuela cambia radicalmente. Jacinto Alcántara se tiene que amoldar a las nuevas corrientes de pensamiento, bueno, se tiene que adaptar al régimen. Y él elige, pues quizás, eliminar muchas modernidades con tal de que la escuela siguiera funcionando. Y entonces vemos cómo la escuela se empobrece artísticamente. Las acuarelas que encontramos a partir de estos años son mucho más pobres, son mucho más infantiles. Ya no hay esa riqueza creativa ni esa expresión que tienen antes. En Tábara, por ejemplo, estuvieron 4 años trabajando, pero no encontramos, no hay fotografía. Las fotografías se terminan en el año 35. En el año 36, cuando empieza la guerra, justo ese mismo día habían llegado a la alberca. Ya no tienen más fotografías. O sea, hasta el año 35 se conservan imágenes, luego ya nada. Pues la cosa cambia un poco. Ya les digo, mucho más pobres, muchísimo menor número de trabajos. En los 80 también volvemos a ver cómo los gustos y los criterios artísticos han cambiado. Ya no hay esos tipos y trajes, ya hay paisajes, ya es otra cosa. Ya la escuela va perdiendo la calidad que tenía. Alcañices, pues lo mismo, encontramos muy poquitas acuarelas, apenas una docena con construcciones y con dibujos ya como... Ya no hay una dirección, sino que son los propios alumnos mucho más mayores que los chavales que venían antes a hacer los cursos, con otras inquietudes. Y llegamos al año 89, y esto ya para cerrar quiero que lo cuente mi compañera y luego rematamos con una pincelada rápida. Bueno, nada, muy breve. A ver, en el año 89 la Fundación, el Instituto de Estudios contacta con la Facultad de Bellas Artes para proponer que 2 pintores que sean zamoranos disfruten con la Escuela de Cerámica que estaban entonces en Puente de Sanabria. Entonces el decano me propone a mí y bueno, y a otro compañero de Zamora. Entonces yo cuento un poco la experiencia que viví con ellos desde dentro, lo que se hacía. A ver, por la mañana estábamos todos en Puente de Sanabria, la directora era Margarita Becerril, nosotros estuvimos una semana, pero ellos estuvieron un mes. Trabajábamos sobre todo con papel, en Puente, estuvimos en Rabanillo, en Pobla de Sanabria, recogíamos lo que era acuarela, lapicero, construcciones, ventanas, cosas un poco, bueno, lo poco que iba quedando en esas localidades. Y después por la tarde hacíamos otro tipo de cosas que, vamos, no tenía nada que ver. Hacíamos intervenciones en la naturaleza, hacíamos arte en la naturaleza, incluso happening. Pero claro, yo no puedo aportar porque entonces no había móviles, no tengo fotografías de todo eso. Y esa experiencia, qué casualidad que ahora yo tengo que hablar de la Escuela de Cerámica
en la Florian, ¿no? O sea, es un poco cerrando todo esto, que yo lo viví un poquito desde dentro y no tenía nada que ver de lo que nosotros hemos estudiado en los años 20, que era otro tipo de estudios y de aprendizaje. Esa fue mi experiencia ahí, en la escuela. Bueno, y terminamos planteándonos cuál es el futuro de este fondo. ¿Hay algún homenajeado que a lo mejor se encuentra en la fotografía? Como les decía, ya se ha trabajado mucho con este fondo en Zamora, pero creemos que se puede trabajar un poco más y sobre todo que tenga una mayor proyección de divulgación. Pueden ver la exposición en Sejas de Aliste de este verano, la exposición que se celebró hace 13 años aquí en la Diputación, con la fotografía, con solo los tipos. Cosas que se hacen en Sejas, lo mismo que los jóvenes pintaban en las escuelas, pues en los talleres que Gloria imparte todos los veranos, pues se vuelve a pintar en las escuelas de Sejas. ¿Qué más se hacen? Se recrea el cuadro de Ricardo II, el baile de la boda, con la intención de que esas ropas, que esta vestimenta y que esos tipos perduren en el tiempo. En Salamanca tienen declarada como fiesta de interés la boda en Candelario. ¿Por qué no se puede intentar hacer en Sejas? Sejas, en Zamora, en cualquier otro sitio. O sea, creemos que este fondo puede dar para una divulgación mayor, para una recuperación de nuestras propias tradiciones y sobre todo de los paisajes, de las arquitecturas y de las indumentarias. Por eso, estos hombres de Sejas que parece que nos miran un poco desafiantes o desconcertados, pues queremos que sigan teniendo el reflejo en la sociedad actual, que se vuelvan a sacar las anguarinas. Hay muy pocas fotos con capas alistanas en Sejas. La anguarina era la prenda de respeto y que todo esto no viva. Muchísimas gracias a Marco Antonio, porque sabemos, y hoy nos lo ha vuelto a hacer saber, de su intención de hacer algo con estas fotografías, sobre todo con las de Carvajales que aún no han visto la luz. Y nada, agradecerles a todos su presencia y su atención, y no sé si quieren preguntar algo o tienen alguna duda. Muchas gracias. Como sabéis, con la salida de Pedro García Álvarez, hace ahora unos 3 años, creo recordar, 2019, iniciamos esta costumbre en este acto de apertura de curso, pues reconocer a las personas que van saliendo de la Junta Directiva o que van decidiendo dejar un poco de lado, sin desvincularse y siguiendo ayudando a toda la Junta Directiva. Y hoy queremos homenajear públicamente a tres de ellas, ¿no? En primer lugar, me gustaría mencionar a María Antonia Mezquita Fernández, Toñi, que ella es doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca y es profesora del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Valladolid. También ha sido profesora del Departamento de Filología Moderna de la Universidad de León. Obtuvo una beca de investigación del Instituto de Estudios Zamoranos Florian d'Ocampo en la 17ª edición del año 2002 para la realización de su tesis doctoral, con el título de William Blake a Dylan Thomas, las afinidades románticas inglesas con la poesía de Claudio Rodríguez. Ha sido coordinadora de Relaciones Internacionales y de Movilidad de la Facultad de Educación de Segovia, coordinadora provincial del Centro de Idiomas del Campus de Segovia y editora adjunta de la revista ES English Studies del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Valladolid. De su labor como investigadora destaca la publicación de una monografía sobre William y Claudio Rodríguez, editada, como no, por el Instituto de Estudios Zamoranos, y la coedición de un volumen sobre el mar en la literatura del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Sus publicaciones se centran principalmente en la ecocrítica, en la literatura comparada y en la cultura popular. Ella ha sido coordinadora del Premio Internacional de Poesía Claudio Rodríguez en sus ediciones número 12 del año 2018, con el poemario ganador Lengua del Lobo de Rodolfo Hassler, y en el número 13 del año 2020 con el poemario ganador de Un mar de nombre impronunciable de José María Paz Gago.
En este punto yo sí quiero dar las gracias personalmente, además del reconocimiento público, puesto que fue un pequeño trato que hicimos ella y yo cuando hicimos la candidatura al instituto, en la que bueno, le encargué o le pensé en ella que debía ser la persona más apropiada desde la vocalía de Lengua y Literatura, de Lingüística del Instituto, también como miembro del Seminario Permanente de Poesía, Claudio Rodríguez, en coordinar el premio. Recuerdo los temores, las dudas que teníamos los dos, que éramos recién llegaditos, y bueno, yo creo que nos ha demostrado a todos su capacidad, que lo ha hecho súper bien, y también quiero decir públicamente que ese reconocimiento ha llegado al Instituto desde el propio Tribunal del Premio. Así que Toñi, vocal de Lingüística y Literatura, desde el 13 de septiembre del año 2018 al 8 de septiembre del 2022, si no te importa, acércate. Estoy emocionada, voy a intentar decir algo y ser breve. Es un honor para mí recibir este reconocimiento. Quiero dar las gracias al Instituto, a la Junta Directiva y en especial a Marco por haber confiado siempre en mi persona, por haberme apoyado. También quiero darle las gracias a Maite y a Belén por haberme ayudado hasta en los momentos que había más caos y siempre estaban allí. Solo quiero decir que dos de las cosas más bonitas que yo he hecho en mi vida académica las he hecho con el instituto. Una fue en el año 2004, ese homenaje que se le hizo a Claudio Rodríguez, donde estaban sus amigos, alguno de ellos está por ahí hoy. Y el segundo, por supuesto, ha sido el Premio de Poesía Claudio Rodríguez. Ha sido un verdadero honor. Para mí es un honor. Ustedes pueden imaginar que alguien que hace una tesis sobre Claudio Rodríguez y acaba coordinando un premio, creo que no puede recibir mayor honor. Entonces, simplemente quiero decir a todos y, por supuesto, a la Junta Directiva con la que tantos buenos momentos he compartido, que realizar este viaje iniciático ha sido una de las cosas más bellas que he hecho. Me he adentrado en el mundo del instituto y de la cultura tan necesaria y tan maravillosa. Y el instituto sabe que siempre va a poder contar conmigo, porque aunque vivo fuera, yo soy de Zamora, me siento zamorana. Y como decía Claudio, esta es la ciudad del alma y mis latidos están aquí. Así que muchas gracias. Gracias, Toñi. Bueno, no os lo he dicho antes, la medalla que recibes es la medalla original del instituto en la refundación o en la fundación de los años 70, es un diseño de Hipólito y bueno, pues la grabamos por detrás con la referencia. Yo creo que es un bonito detalle simbólico, de un gran valor, pero muy simbólico, que quede en el recuerdo. Quiero hablar ahora de Ángel Luis Esteban, de Gelo. Tengo mucho para decir, lo conocéis todos y es una de las personas bueno, más importantes que yo creo que ha tenido el instituto y también seguramente la Diputación. Él es aparejador, arquitecto técnico por la Escuela de Aparejadores de Burgos, ha ejercido la libre profesión tanto en Zamora, Ávila, Valladolid, Salamanca y ya se jubiló, ha sido funcionario de esta casa en el gabinete de prensa de la Diputación Provincial de Zamora. Al crearse el Instituto de Estudios Zamoranos, Florian Ocampo, pues entró ya también en él desde el principio, ha compartido las juntas directivas, esto es un hito, ha estado con Miguel Ángel Mateos y Juan Carlos Alba como presidente y secretario, también ha estado con Miguel de Unamuno como presidente, también en la junta directiva de Pedro García Álvarez y Miguel Gamazo y en los últimos años de vocalía conmigo y con Sergio como secretario, lo cual su trayectoria es impresionante. Ha realizado varias exposiciones de dibujo individuales y colectivas en Zamora, Madrid, Burgos, Barcelona, Oviedo, Valladolid, Salamanca y ha participado en varias bienales de la ciudad de Zamora. Ha ganado varios concursos de carteles, entre los que destaca las ferias de Zamora, Salamanca y Valladolid y el Día del Urbanismo de la Junta de Castilla y León. Sus primeros trabajos de diseño en los libros, que es una de sus aficiones o de sus hitos, y montajes de exposición también fueron el libro de fotografías antiguas de Zamora y la exposición Zamora Monumental, Fotografías Denuncia, del Centro de Iniciativas del Turismo de Zamora.
sobres con dibujos de la arquitectura popular de Zamora, para Caja Zamora, que recordarán todos, o conoceréis todos, o tendréis todos. Para el Colegio de Aparejadores, los dibujos y maqueta del libro del 50 años del traslado de la iglesia San Pedro de la Nave, en colaboración con Miguel Ángel Mateos, y el montaje de la exposición de aquel momento. También ha sido la dirección adjunta de la 7ª Bienal de Ciudad de Zamora, cuya dirección fue don Antonio Pedrero. Aquí también se desdobla un poco su trabajo, porque son innumerables los trabajos y exposiciones y maquetas que ha realizado para la Diputación Provincial de Zamora, con libros, Antología Poética de León Felipe, Conjuros de Claudio Rodríguez, Cancionero del Maestro Aedo, bueno, son muchísimos, de verdad, yo creo que los conocen todos. Me gustaría decir los del Instituto, por aquello de estar donde estamos hoy. Para el Instituto de Estudios Zamorados ha diseñado varias colecciones y maquetas, entre las que destacan la colección Tesis Doctorales, la colección Cuadernos de Investigación, los premios de poesía Claudio Rodríguez, la colección de etnografía Luis Cortés Vázquez, y en esta colección de varios dibujos de la Casa Tradicional de la Tierra de Alba, que es uno de los libros también señeros en su momento, en colaboración con Juan Manuel Vázquez Mezquita. Otra fuera de colección fue Arquitectura y Urbanismo en Zamora, de Álvaro Ávila, en el que también participó en su diseño. La Arquitectura y los Arquitectos del Ensanche, de José Luis Goguaquero, 3 tomos de Historia de Zamora, San Pedro de la Nave, y el montaje de exposiciones como Arte en Zamora en Oviedo y Guimarães, Portugal, Vía Crucis de Arte Zamorano y el catálogo, y el montaje de la exposición de Semana Santa en Zamora en el Congreso Nacional de Semana Santa, o la exposición y catálogo de la visión cultural de Miguel Gamazo. Ahí acababa de llegar yo también y fue una de las últimas exposiciones que hizo en el Instituto. Quiero decir con esto que Ángel Luis Gelo es uno de los responsables de la imagen del Instituto, sin duda, de la imagen moderna que siempre ha tenido el Instituto, también esta casa, de avanzar, de estar con las artes, de estar con la Bienal, de estar con la pintura, y yo creo que no solo el Instituto, sino toda la ciudad, toda la provincia, le debe muchísimo de su esfuerzo, de su trabajo por la defensa de la cultura, por rescatar fotografías, por su propio fondo, siempre colaborador. Yo lo he conocido en la Junta Directiva, he empezado a trabajar con él, como arquitecto tengo mucha afinidad con los temas que tratamos, siempre que le he pedido alguna fotografía, alguna cuestión me la ha cedido, y con todo el corazón del Instituto queremos reconocerle este tiempo de esfuerzo, así que Gelo, sube si no te importa. Bueno, quiero daros las gracias a todos, sobre todo a las directivas que ha tenido el Instituto, y que yo he colaborado siempre con ellos y con la Diputación porque es un tema que me ha gustado mucho, es una profesión, pero también me ha gustado mucho. Y os doy las gracias a todos por haber venido, y me gustaría tener un recuerdo y una dedicatoria a 2 personas que no han podido venir por problemas de salud, Miguel Ángel Mateos y Pedro. Nada más. Gracias, Gelo. Así es, el Instituto intenta, en la medida de lo posible, cuidar, siempre lo hemos dicho, lo que viene, lo que está por venir, lo que tenemos que hacer, y ser, yo creo que escrupulosos y cuidadosos con lo que dejamos atrás, con el trabajo que se ha hecho, con el legado que tenemos, sobre todo los que hemos ido llegando y que gracias a vocales y a socios como vosotros, pues hemos ido conociendo ese legado, ¿no? Nos sentimos responsables de atesorar todo esto y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Gracias a vosotros. Y Conchita, María Concepción Rodríguez Prieto. Aquí es un cariño, yo creo, muy especial que te tenemos todos en el Instituto, ¿no? Es un poco nuestra maestra. Yo no he sido alumno suyo, pero bueno, como si lo fuera, porque el tiempo que hemos compartido así lo he sentido, ¿no? Ella es maestra, licenciada en Geografía y en Historia, es profesora superior de piano, especialista en pedagogía musical. Está en posesión de la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, en consideración a sus méritos y circunstancias en el área de la música.
Es maestra por oposición y ha ejercido su profesión en diferentes centros educativos de Zamora y provincia, y desde 1980 se dedicó a la formación del profesorado de música a través de los cursos de actualización científico-didáctica del Ministerio de Educación de Centros de Profesores y en los institutos de Ciencias de la Educación de las universidades. Asesora de música del Ministerio de Educación de Cultura y Deporte y de la Consejería de Educación de Castilla y León en el Centro de Profesores de Zamora. Profesora colaboradora del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca en la especialidad de música. Profesora, ponente y tutora de prácticas en la especialidad de música para maestros de la Universidad de Salamanca. Profesora ponente en los cursos de formación del profesorado de la Escuela Infantil, Primaria y Secundaria. Profesora ponente en el Congreso de Música de la Universidad del País Vasco en San Sebastián. Autora y coordinadora de las Jornadas Hispanolusas de Intercambio de Experiencias Musicales celebradas en Zamora en 1999, en las que se reunieron 200 profesionales de la música de Castilla y León y de Portugal. Ha impartido conferencias sobre diversos temas musicales de la Biblioteca Pública del Estado, en la Casa de Cultura de Zamora, en la Universidad de la Experiencia, en la Junta de Castilla y León y en congresos de música de diferentes ciudades. Desde el 12 de marzo del año 2002 al 8 de septiembre de 2022, 2000 al 2022, 22 años como Gelo, ha formado parte de la Junta Directiva del Instituto Florian de Campo, ocupando la vocalía de arte, siendo autora y coordinadora del Curso Nacional de Violonchelo, impulsora de la creación de las Escuelas de Arte de Música en Zamora y provincia, y coordinadora de las conmemoraciones musicales de Mozart, Juan Carlos de Salazar y Eugenio Gómez Carrión, también objetivos de dicho instituto. Tiene numerosas publicaciones como Cuadernos de Pedagogía Musical, La música en la Escuela para la Educación Primaria de Caja Zamora, Audiciones musicales para los alumnos de educación compensatoria de Caja España, Guía sobre audiciones del barroco para alumnos de primaria y secundaria, los instrumentos musicales de los pórticos de la Colegiata de Toro y un larguísimo etcétera. Como bien un currículum dedicado a la música, al profesorado, a los alumnos, a ese espíritu joven. Tuvimos la ocasión, ¿verdad?, de organizar una buena actividad con el homenaje a Miguel Verdión. Yo ahí te conocí en pleno, también con Salazar, pero con Miguel Verdión te conocimos en pleno explosión, capacidad organizativa, un homenaje que estuvo muy bien. Y el mayor mérito, esto es un poco así, en la vocalía de arte, es que has llegado a conseguir cambiarle el nombre. Cuando entramos Sergio y yo en la Junta Directiva dudábamos, ¿no? Es la vocalía de música, ¿no? Y no es la vocalía de arte, pero su implicación con la música es tan fuerte. Y una cuestión muy interesante para todo tu periplo, que lo hemos comentado alguna vez, es cuando en un momento que a lo mejor faltaba formación, en un momento que faltaban lugares donde poder hacerlo, pues muy pioneros, tanto el instituto como los cursos, se fue avanzando, se fue haciendo, y leyendo tu currículum, creo que de nuevo, como dije antes, no solo es el instituto quien te debe un reconocimiento, quien te debe dar las gracias, sino toda nuestra sociedad zamorana por tu implicación en defensa del arte, de la cultura y de la música muy especialmente. Así que, Conchita, muchas gracias y sube, por favor. La verdad que Marco me ha emocionado. Yo creo que me falta poco para echar alguna lágrima. Como habíamos acordado en nombre de todos, vamos a hacer la despedida. Damos las gracias al Instituto de Estudios Zamoranos, del que formamos parte hace muchos años como órgano asesor de cultura de la excelentísima Diputación de Zamora, porque entendimos que muchos de sus objetivos eran la promoción de la cultura, el arte, el derecho, la tecnología, las ciencias y las letras como base del progreso de la sociedad. Agradecemos igualmente al señor diputado de Cultura, al presidente del Instituto, a la Junta Directiva actual y a todos vosotros, compañeros de la Asamblea de Socios, vuestra presencia y acompañamiento en este acto tan importante y afectivo para nosotros. Ha sido un honor formar parte de la Junta Directiva de esta institución, en la que hemos podido desarrollar
nuestras inquietudes culturales en beneficio de Zamora y su provincia. En nombre de los tres, muchas gracias. Bueno, pues con esto terminamos la sesión. Muchísimas gracias a los tres homenajeados hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido. Muchísimas gracias, Jesús, por recogernos aquí en la Diputación y por arroparnos. Y como saben, pues ahora la jornada continuamos con los que os quedéis a la cena y demás, pues esperamos seguir haciendo un poco de instituto, poder departir sobre las distintas cosas y muchas gracias a todos. Arranca el año, cogerlo con energía, con fuerzas y se levanta la sesión aquí. Muchas gracias.